Buenas noches, chicos. Ya vamos a empezar. Vamos a empezar repasando lo que es centros de gravedad, porque fue el último tema que vieron y eh, sí o sí va a entrar al examen esto. Entonces, si tuvieran alguna duda sobre los prácticos o algún ejercicio que no les salió, me lo pasan a mi privado por WhatsApp y ya lo resolvemos aquí nomás. Ya lo primero que tenemos es hallar el centro de gravedad de la siguiente figura. Les van a dar una figura como esta seguramente. Y lo primero que tienen que hacer es colocarla sobre un eje de un plano cartesiano. Luego de eso van a identificar qué figuras hay dentro de esta figura. Tenemos lo que es un triángulo, un cuadrado y un círculo. Entonces vas a tener la figura uno, la figura 2 y la figura 3. Para la figura uno, lo primero que tienen que hacer es sacar el área de la figura uno. En este caso vemos que es un triángulo. Entonces su área va a ser la base por la altura entre 2. En este caso su base es 30, su altura es 20. Se pueden dar cuenta acá. 30 por 20 entre 2 le va a salir 300 centímetros cuadrados. Ahora tienen que encontrar X de la figura uno y Y de la figura uno. ¿Qué es esto? No sé si es Es mi papá o de el centro de tu figura. una hermana que se llama Lucía. Para este caso, para el caso del triángulo, acuérdense que el ingeniero dijo que el centro de la figura va a ser la longitud de esta entre 3. Es un tercio de este lado. Mamá, estoy aquí visitando a la tía, pasame y decirle. Tu Bendy está por estos lados. Tu La... Bendy. ¿Quién está acá? ¡Sorda! Entonces va a ser la longitud por un tercio. Esta parte de acá, que va a ser el centro del nuestro triángulo. En X tenemos que su longitud es 30. 30 por un tercio le va a dar 10 centímetros. Que de este punto de acá está a 10 centímetros el centro de tu triángulo. Pero nosotros vamos a medirlo desde el punto del plano cartesiano. Entonces tenemos que restarle estos 10, tenemos que restarle 30 a los 10. Entonces desde X, el centro del triángulo va a quedar a 20 centímetros. Y en el eje Y es la longitud entre un tercio. Nuestra longitud en este caso es 20. 20 por un tercio nos va a salir 6,66 centímetros. Entonces ya tenemos lo que es el centro de gravedad de esta figura, del triángulo. Tenemos que sacar de los demás. Nos pasamos a la figura 2. El área de la figura 2 es algo simple porque es un cuadrado. Vamos a multiplicar 30, que es esta parte de acá, por 20.
te va a salir que su área es 600 centímetros cuadrados. El centro de gravedad de esta figura en el eje X, si te das cuenta, va a ser 15 más los 30 que tenés acá, porque lo contamos desde el punto, desde el centro de tu plano cartesiano. Entonces 15 más 30, 45. Porque aquí va a estar el centro de esta figura, de tu rectángulo. Y en el eje Y, el centro de tu figura va a estar a 10 centímetros. Ahora en la figura 3, sacas el área de la figura 3, que es un círculo. Ya sabes que va a ser pi por el radio al cuadrado. En este caso va a ser pi por 7.5 al cuadrado, que nos sale 176.71 centímetros cuadrados. Ahora tenemos que sacar el centro de gravedad solo de esta figura del eje X. Nuestro eje X nos fijamos que está aquí. Serían estos 15 centímetros más los 30, porque lo tomamos en cuenta desde el centro de nuestro plano cartesiano. El centro de gravedad desde el eje Y de esta figura va a estar a 10 centímetros, porque aquí nos los está indicando. Desde el centro de nuestro plano cartesiano sube hasta 10 centímetros. Ahora, para sacar el centro de gravedad de toda la figura en su conjunto, tenemos lo que es una fórmula, que para el caso de X es el área de la figura 1 por X de la figura 1, más el área de la figura 2 por el X de la figura 2. Y en este caso, como esto es un vacío, le vamos a restar menos el área de la figura 3 por el punto X de la figura 3. Y abajo solo sumaríamos las áreas. El área de la figura 1 más el área de la figura 2 menos el área de la figura 3. Entonces X va a quedar como 300, que es el área de la figura 1, por 20, más el área de la figura 2, que nos salió 600, por X de la figura 2, que nos salió 45. Le vamos a restar a todo eso el área de la figura 3, que nos salió 176.71. 176.71 por 45, que es el punto X de la figura 3. Y abajo solo sumaríamos la área de la figura. En este caso, 300 más 600 menos
176.71. Y esto les va a salir 34.63. Disculpe, auxiliar, ¿por qué se multiplica por un tercio? ¿Cómo no se la escuchó? En el inciso A, ¿por qué se multiplica por un tercio? Ah, porque es la fórmula para encontrar el centro de gravedad del triángulo. En este caso, la figura A es un triángulo y el ingeniero nos dio esa fórmula, que en la parte recta del triángulo está, esto siempre va a ser un tercio. Entonces lo pueden utilizar para referencia siempre que les toque así una figura con triángulo. Un tercio por la longitud de ese lado. Aquí, por ejemplo, el un tercio por 30 nos salió 10, pero en este caso lo que ocupamos es la longitud de este lado. Entonces lo que haríamos es restarle a los 30 que tenemos acá, ese 10, y ya tenemos esa longitud. Porque siempre les van a pedir la longitud que sale desde el punto central de su plano cartesiano. ¿Se entendió, compañera? Sí, gracias. Ya, en el caso del punto del Y, es lo mismo. El área de la figura 1 por Y1 más el área de 2, la figura 2 por Y2, menos, porque esta figura 3 es negativa, menos el área de la figura 3 por Y3. Eso se divide entre área de la figura 1 más área de la figura 2 menos área de la figura 3. Ya en este caso es 300 por 6.66 más 600 por 10 menos 176.71 por 10. Esto lo van a dividir entre 300 más 600 menos 176.71. Y les va a salir 8.62. Entonces, ya tendrían el centro de gravedad de toda la figura en su conjunto. Les dice que sobre el eje Y a 8.62 está el centro de esta figura. Y sobre el eje X a 34.63. O sea, va a estar más o menos por acá, en el eje Y, en el eje X. Y sobre el eje Y, más o menos por acá. Más o menos ahí les va a salir el centro de gravedad de toda la figura.
Ahora repasemos creo que es del práctico uno, que vi que la mayoría se equivocó de los que me pasaron sus prácticos para que les revise. La mayoría se olvidó de que al final del ejercicio les pide que todos estén unidades del sistema internacional. Eso puede ser una pregunta trampa si es que les toca en el examen. Por ejemplo, aquí tenemos los datos. Nos dice que la masa es 33,94 gramos. El volumen es 2,10 metros. Y nos está pidiendo que calculemos la densidad. Entonces, ocupan la fórmula de densidad. Densidad es masa sobre volumen. En este caso, la mayoría solo puso 33,94 gramos sobre 2,10 metros. Pero aquí lo que pide, cuando es en unidades del sistema internacional, se utiliza el kilogramo en la masa en vez del gramo. Tendrían que hacer la conversión acá. Y en el volumen está bien. Solo es este que tendrían que hacer la conversión. Entonces tienen 33,94 gramos. Y ya saben que 1.000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Entonces le va a salir 0,0339 kilogramos. Y ahora sí ya lo pueden resolver. Sería 0,0339 kilogramos sobre 2,10 metros. Ya tendrían la densidad. Les va a salir 0,016 kilogramos sobre metro. Eso tienen que fijarse siempre. Si es que les especifican qué unidades les pide el ejercicio, es pregunta trampa. Ya tenemos este otro ejercicio. Hallar el centro de gravedad de la siguiente figura. Les dan esta figura, lo primero que tienen que hacer es colocarla sobre el eje del plano cartesiano para poder empezar a resolver. Van a separar lo que son las figuras. Por ejemplo, tienen esta, que es el triángulo, va a ser nuestra figura 1. Tenemos dos rectángulos que van a ser figura 2, figura 3. Ya para el caso de la figura 1, el área de la figura 1 sería la base por la altura entre 2. Nuestra base es 12, nuestra altura es 9,
Nos va a salir 54 centímetros. El centro de gravedad X de la figura 1, ya sabemos que esto siempre está un tercio y un tercio igual, desde acá. Entonces, desde la figura X, desde la figura 1, va a ser la longitud por un tercio. En este caso la longitud es 12. 12 por un tercio. Nos va a salir 4 centímetros. En el eje Y, para la figura 1, nos pide la longitud, que en este caso es 9 por un tercio. Son 3 centímetros. Pero en este caso, no solo nos está pidiendo eso, 3 centímetros es esto de acá, 3 centímetros. Tenemos que sumarle todo esto, lo que sobra para que llegue al punto central del plano cartesiano. Entonces 3 centímetros más 31 centímetros. Ahora la figura 2, como es un rectángulo, solo multiplicamos sus lados. 26 por 6, 156 centímetros cuadrados. El punto central en el eje X va a ser 26 entre 2. Va a estar más o menos por acá, su punto central. Y en el eje Y, 6 entre 2. Pero a esto también tenemos que sumarle los 25 que están acá. Ahora, de la figura 3, que es otro rectángulo, tenemos que sacar el área. El área de la figura 3 son sus lados. 6 por 25, nos sale 150 centímetros cuadrados. El eje X de la figura 3 va a ser igual a 12 más 8 más 3. ¿Por qué? Porque su eje X está como por la mitad. Son esto más la mitad de esta longitud, de 6. Y en el eje Y, la mitad de 25. 12,50. Ahora, área del 1, de la figura 1, por X. Disculpe, como decía, ¿puede volver a explicar el A3, por favor? ¿Cuál? A3, más que todo, cómo calculó X.
X y Y. Ah, ok. Ya de A3 tenemos lo que es el área, que va a ser la longitud de ambos lados del rectángulo, en este caso 25 por 6. Y tenemos X de 3, que es el centro de nuestra figura. En este caso su centro está por acá. Entonces, como sabemos que la longitud de esto es 6, ¿qué quiere decir? Si el centro está a la mitad, esto es 3 centímetros, 3 centímetros. Y ya sabemos que aquí está 12 y 8. Entonces sumamos 12 más 8 más 3 centímetros y ese es el centro sobre nuestro eje X. Y sobre nuestro eje Y, que es el que sube para arriba, tenemos que esta figura mide 25. Pero como nos está pidiendo el centro de la figura, su centro va a estar a la mitad. 25 entre 2 nos va a salir 12,50. Entonces ya tenemos el centro en el eje X y el centro de la figura en el eje Y. ¿Eso se entiende? Bueno, continuamos. Tenemos lo que es el área de la figura 1, lo multiplicamos por x de 1, más el área de la figura 2 por x de 2, más el área de la figura 3 por x de 3. En este caso no estamos restando nada, porque todas las figuras están completas, no hay ninguna negativa, como en el anterior ejercicio. Entonces todos son sumas. Área de la figura 1, más área de la figura 2, más área de la figura 3. En este caso, área de la figura 1 nos salió 54 centímetros por x de 1, que nos salió 4, más el área de la figura 2, que nos salió 156, por x de la figura 2, que nos salió 13, más el área de la figura 3, que nos salió 150, por x de la figura 3, que nos salió 23. Esto lo vamos a dividir entre la suma de todas las áreas de la figura. 54 más 156 más 150. Nos va a salir 15,81 centímetros. Para el caso del eje Y, es prácticamente lo mismo. El área de la figura 1 por Y de la figura 1, más el área de la figura 2 por Y de la figura 2, más el área de la figura 3 por Y de la figura 3. Todo lo dividen entre la suma de las áreas. Área de la figura 1, más área de la figura 2, más el área de la figura 3. 54 por 34
más 156 por 28 más 150 por 12.50. Entre la suma de las áreas, que es 54 más 156 más 150. Entonces, en el caso de Y, nos va a salir 22.44 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro sobre el eje X va a estar a 15.81. Si esto es 12, más allá sí todo va a estar 15. Más o menos por acá, sobre el eje X. Y sobre el eje Y le sale a 22.44. Si esto es 25, un poquito más abajo. Como por acá. Quiere decir que su centro de la figura va a estar más o menos ahí. Si no tuvieran ninguna duda, nos vemos mañana nomás, chicos. ¿O hay alguna pregunta sobre alguno de los ejercicios? Creo que no, sí, gracias. Una pregunta será, mañana se puede llevar formulario, ¿verdad? ¿O no? Sí, el ingeniero les permite entrar con formulario. Ok, gracias. La hora de